Pereira Prets. Pérez Santiago. Presente, ingeniero. Perona Martín. Presente. Perotti Enzo. Presente, ingeniero. Pítaro. Ponce Francisco. Presente, ingeniero. Quiroga Nahuel. Presente. Ríos Enrique. Rodríguez Augusto. Rojas Romero. Presente. Rojas Ramón. Romera Facundo. Ruiz Franco. Presente, ingeniero. Ruiz Matías. Ruiz Tomás. Sánchez Pablo. Sargioto Pedro. Presente, ingeniero. Silva Fabio. Sonbeck Martín. Presente. Spontón Nicolás. Presente. Supo Tomás. Presente. Tapia Andrés. Tapia Andrés. Toledo Eric. Presente, ingeniero. Turrín Fabricio. Presente. Vivas Rosaroli. Presente. Presente, ingeniero. Baylor está. Presente, profe. Sí. Y Sarranz, Valentina. Presente. Bueno. Presente, ingeniero. Perfecto. Sí, joven. ¿Cómo anda, Madusi? Bien, bien, hijo. Vos estás recursando, pero tenés que venir, papá. Está desaparecido usted, ¿eh? ¿Hay otro que haya ingresado? Ingeniero, yo, Bergoglio Gastón. Estaba justo hablando por el trabajo. Matías Barrio Nuevo dice presente y no tiene micrófono. ¿Qué otro? Bueno, después lo voy a contar. Presente hay 36. Listo. Bueno, largamos entonces. Hoy vamos a ver algunos problemitas que están resueltos. Vamos a ver unos ejemplos teóricos primero. Y luego ya los voy a dejar para que trabajen ustedes. Hoy ahí les envía al grupo una serie de problemas de la serie Sound. Que les digo más. Hay una carpeta que tiene los problemas que ya están resueltos, esto de la serie Sound. Esos problemas propuestos hace el anteaño pasado se resolvieron todos. Así que traten de ubicarlos a esos problemitas propuestos, que ya hay una carpeta con esos problemitas que están resueltos. Y traten ustedes también de trabajar en grupo, digamos, para sacarse las dudas, cómo hacen los planteos, etcétera, etcétera. Correcto, es la única forma de que les va a servir, ¿verdad? Entonces,
traten de hacer esos problemitas propuestos que son muy, muy lindos. Y está la solución, así que arrímense a la solución lo más que pueda. ¿Correcto? Bueno, en nuestro caso ahora vamos a analizar un circuito de 2 mallas en donde tenemos por un lado una rama resistiva y la otra una resistencia, una bobina, una inductancia y una corriente inicial circulando por nuestra bobina, que va a desarrollar una tensión, que ustedes ven ahí la polaridad de la tensión, la flechita me está indicando el más de esa fuente teórica de tensión que aparece en la bobina, la saco imaginariamente y la considero una fuente de tensión que es L por I sub 0 más. Entonces, en el circuito de 2 mallas de la figura, elegimos la corriente de malla, de acuerdo a cómo nos indica el circuito, el esquema, y cerramos el interruptor. Nos piden las expresiones de I sub 1S y de I sub 2DS, siempre en el circuito operacional. Este ya es el circuito operacional. Por lo tanto, le asignamos malla 1 a la de la izquierda, malla 2 a la de la derecha, las mallas están cerradas sobre sí mismas, ahí son cortitas. Entonces, la malla 1 será la sumatoria de la cadena de tensiones, R por I, R1 por I1, menos R1 por I2S. ¿Se dan cuenta por qué el signo menos, verdad? ¿Se dan cuenta por qué el signo menos de R1 por I2S? Pregunto al curso. Sí, ¿Por qué es menos R1 por I2S? por la corriente. Por el sentido de la corriente. Claro, circula en sentido contrario a la corriente de malla elegida como referencia. Eso va a ser igual entonces a B sobre S, que es la fuente de voltaje B aplicada, cuya la transformada de una constante es B sobre S. En la segunda ecuación ahora vamos a tener R1, R2 y SL multiplicada por I2DS menos R1 por I1DS, evidentemente que también va a ser negativa por el sentido de la corriente, y eso va a ser igual a la tensión que existe en esa malla. ¿Y qué tensión tengo? La L por I sub 0 más, ¿correcto? Teóricamente, si tuviese la bobina entregando corriente, hay una fuerza electromotriz en esa bobina, ¿correcto? En este caso, la corriente inicial es 0, por lo tanto, esa fuente L por I sub 0 más va a ser igual a 0. Dicho esto, podemos plantear las ecuaciones en forma matricial. Sí. Ahí la L por I sub 0 más, el I sub 0 más, diríamos el signo positivo, es por el sentido que le hemos dado a la fuente. No. Recuerde, después lea un poquito cuando vimos en la bobina condiciones iniciales, ¿cierto? Cuando hacíamos o cuando vimos el circuito RLC también, en cualquiera de los dos te puede ver. El I sub 0 más es la corriente inicial, ¿sí? Que está circulando en la bobina cuando yo cierro el contacto K, ¿cierto? El I sub 0 más significa el eje positivo de los tiempos, No es nada más que eso. Es esa corriente que va a entregar la bobina, o que está entregando la bobina, que está circulando por la bobina, cuando pasa de una posición a otra. No sé si me entiende. ¿Quién preguntó? ¿Ficarra? Sí, profe. Esa E sub 0 más es la corriente electrocinética que está circulando por la bobina. Ustedes recuerden
la bobina, supongamos un circuito RL de serie, cuando analizábamos la carga y la descarga, cuando la bobina se descarga, ¿sí? Entrega corriente. Al entregar corriente, aparece entre sus bornes una diferencia de potencial invertida, porque se está descargando. Recuerden que la corriente tiene solución de continuidad a través de la bobina. No puede invertirse hasta no hacerse igual a cero. Es decir, esa bobina almacena energía que luego la entrega en forma de corriente. Y la corriente sigue circulando en el mismo sentido que se cargó. ¿Correcto? Hasta que entrega la bobina toda su energía. Por eso, en la fuente, que está representada por L I sub 0 más, la flechita de la fuente me está indicando que el borne de abajo de ese circulito es el positivo y el de arriba es el negativo, porque sería la polaridad que tiene la bobina cuando está entregando corriente. ¿Quedó claro, Ficarra? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Pregunten, por favor. Bueno, entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, los pueden resolver como ustedes quieran, ahí está planteado de forma matricial, por cualquier método que ustedes elijan, lo pueden resolver. De tal forma que nos queda despejando I sub 1 de S y la I sub 2 de S, no, nos queda, digamos, en función de los valores de la tensión, de la resistencia, de la bobina. ¿Correcto? A esa expresión, si queremos encontrar nuestra I de T, nos vamos a tener que darle valores a R1, R2, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la antitransformada por cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen. Entonces, por Heaviside, fracciones, etcétera, etcétera. Una vez que ya tengan valor numérico. Esto es una demostración simplemente de que sirven los métodos conocidos por ustedes, en este caso el método de las mallas, el método de las corrientes de Maxwell, método de las corrientes de malla. ¿Correcto? Una vez que encuentran I sub 1 de S, pueden encontrar I sub 1 de T. Cuando encuentran I sub 2 de S, pueden encontrar I sub 2 de T. ¿Correcto? ¿Qué corriente circularía por R1 cuando ustedes conocen I sub 1 de T e I sub 2 de T? ¿Qué corriente circularía por R1? ¿La I sub 1 de T o la I sub 2 de T? Pregunto al curso. ¿No sería la I sub 1 menos la I sub 2 en R1? Correcto. Dijo, perdón. Correcto. Es I sub 1 menos I sub 2. Y de T, ¿no? Efectivamente, la diferencia. Y hay que tener cuidado, En este caso, sabemos que es evidente que I sub 1 va a ser mayor a I sub 2, pero hay circuitos con varias fuentes. Entonces, una vez que yo encuentro el valor de la corriente, tengo que analizar cuál es la mayor, y esa es la que manda. Tengan cuidado. En este caso no, porque tengo una sola fuente. Pasa nomás al 9, Fabricio. Bueno, este es el método, digamos, la comprobación del método de la tensión en el nudo, ¿cierto? Tensión en los nudos. Tomo el nudo 1 como referencia, el nudo 2 que es común a tierra, por eso el potencial es 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar acá? La tensión en el nudo 1. La tensión absoluta en el nudo 1. ¿Correcto? Para ello nos valemos justamente de la sumatoria de las corrientes. La sumatoria de las tres corrientes que concurren al nudo es igual a 0.
Y de ahí nos queda, fíjense que sencillo, a pesar que tiene dos mallas, nos queda una sola ecuación, en la cual despejamos B sub 1 de S, ¿correcto? Y nos quedará B sub 1 de S igual a B sub S por un factor R1, R2 sobre toda la sumatoria que está en el denominador. Esto es simplemente para garantizar que los métodos estudiados se siguen aplicando aquí a nuestra, también en el circuito operacional. Pasemos al problema 10, Fabricio. Bueno, acá es escribir el sistema de ecuaciones simplemente, suponiendo que en el condensador esté cargado, con una carga inicial Q sub 0. Acá faltaría en el dibujito indicarle que el borne superior es el positivo. ¿Quién me dice que el superior es el positivo? En el condensador, la flechita de la fuente, ese circulito que tenemos ahí, la flechita me está indicando el de arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. En realidad es mayor potencial, menor potencial. ¿Correcto? Bien, se plantean las ecuaciones de malla, se establece la forma matricial o se resuelve nomás el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,